Hermanos, bienvenidos otra vez aquí a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy este día, hermanos, vamos a hablar un poco tocante el maná. El maná. ¿Qué es el maná? O más bien la pregunta es, maná, ¿qué es? Maná, ¿qué es? Hermanos, quiero hablar un poco del maná porque en verdadmente Dios, como les ha dicho, Dios nos está dando imágenes por medio de todo el Antiguo Testamento, punta a Cristo. ¿Okay? El próximo estudio, después que acabemos con el libro de Éxodo, voy a hablar tocante el libro de Esther. En Esther vamos a ver el reino de Dios. Muchos dicen que el libro de Esther no habla de Dios. Lo que voy a hacer, les voy a enseñar las imágenes que Dios nos enseña tocante de él en el libro de Esther. Lo estoy preparando porque quiero que sigan poniendo atención. En este video, hoy este día, vamos a hablar del maná. ¿Qué representa el maná? Muchos dicen es la provisión de Dios. Amén. Sí es. Dios nos da las provisiones de todos los días. O queriendo decir, hermanos, Él nos da el pan de cada día, ¿verdad? Él nos da los gastos, todo lo que necesitamos para sobrevivir el día, Dios nos lo da. Y el maná representa la provisión de Dios, pero también, hermanos, nos enseña algo bien interesante. Y este día vamos a hablar tocante de eso. Vamos a ver la imagen del maná, que es la imagen de Cristo. En la imagen del maná, vamos a ver la imagen de Cristo, de quién es Cristo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, el versículo 1 al 4. El libro de Éxodo, capítulo 16, del versículo 1 al 4. Y nos dice así: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Hermanos, vamos a leer, o hemos leído algo bien interesante, porque aquí Dios está dando instrucción tocante la provisión de él. Dice, les voy a dar el pan de cada día. Más bien de aquí es donde sacamos el término ese, el pan de cada día. Dios aquí le dice a Moisés, dile a la congregación que va a llover pan, y quiero que salgan y coman, o más bien recojan, la comida del día. No para mañana, no para el próximo día, sino que nomás lo que se van a comer hoy. ¿Por qué hizo Dios eso? Miren lo que dice en el principio, o más bien en el final del versículo 4. Para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, y esto es la lucha que tengo con muchos cristianos, es esto. ¿Estamos bajo la ley? Bueno, tenemos que entender qué es la ley y qué es el mandamiento de Dios. La ley fueron las cosas del gobierno. Acuérdense, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, todo eso, las leyes que nos está dando allí, eran leyes gobernantes, ¿ok? No de la iglesia, no de la vida cristiana, como se dice, no como el mandamiento de Dios. Eran mandamientos, o más bien la ley que Dios puso para estabilizar a la nación de Israel como nación, no la iglesia, ¿ok? Son leyes gobernantes para la nación.
La ley de Dios, el mandamiento de Dios, eran los 10 mandamientos. ¿Estamos bajo los 10 mandamientos? Sí. Mucha gente dice, no, hermano, no estamos bajo. Sí. ¿Por qué no queremos estar bajo la ley? O más bien la ley de Dios, los morales de Dios, los 10 mandamientos. Les voy a decir por qué. Porque no quiero que usted me diga que yo no puedo andar de mujeriego, que no puedo andar de borracho, que no puedo andar haciendo mi pecado. Porque yo estoy bajo la gracia. Y la gracia dice que yo puedo seguir pecando. Porque ya mis pecados están perdonados. Especialmente los que dicen y creen que Dios ya me perdonó los pecados de ayer, los de ahora y los de mañana. Es mentiras. Es mentiras. Y voy a hacer un estudio tocante eso, porque eso es el engaño del diablo, bien falso, hermanos. Porque muchos cristianos, según cristianos, siguen viviendo en su pecado, pensando, pues Dios hace mucho los perdonó. Yo no tengo que cambiar mi vida, yo no tengo que pedir perdón, porque ya están todos mis pecados desde el día que yo recibí a Cristo, todos mis pecados, pasados, presente y futuro, están perdonados. La Biblia no está diciendo eso, hermanos, y vamos a estudiar eso. Les voy a enseñar lo que quiere decir ser bajo la gracia y la ley. ¿Por qué? Sí, hermanos, no estamos bajo los rituales, ya no tenemos que llevar sacrificios, porque Cristo ya pagó todo, ya hizo todo. Pero estamos bajo la ley que Él dijo, vine a cumplir la ley. ¿A cuál ley? Bueno, no solamente la ley de los sacrificios, sino que los 10 mandamientos, como Él dice. Miren lo que dice la gracia. La ley dice, no cometerás adulterio, pero la gracia dice, el que mira a la mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Él vino a cumplirla porque sabe que no podemos cumplirla en nuestras carnes, pero la cumple, o más bien la cumplimos por medio del Espíritu Santo que nos trae convicción, nos dice, hey, no hagas eso, ¿verdad? Nos ayuda a cumplir los mandamientos. ¿Y qué tal el sábado? El sábado, hermanos, nunca dijo que era el sábado. Muchos tratan de decir, oh, no. Siempre ha sido el día sabadista, quiere decir sábado. No, hermanos. El sábado, el día sábado, es del calendario romano. Los judíos no estaban bajo el calendario romano, estaban bajo el calendario judío. Dice Dios, trabajas 6 días y descansas el séptimo. No dijo, vas a trabajar domingo, sábado, o domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y luego descansas el sábado. Nunca dijo eso. Dijo, trabajas 6 días, descansas 1. ¿Qué? Pero miren lo que está diciendo para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Dios siempre ha deseado que su pueblo camine en la ley, o más bien los mandamientos de Él. Porque los mandamientos, los 10 mandamientos, hermanos, son los morales de Dios. Y aquí pronto voy a hacer un estudio cómo el Espíritu, más bien el fruto del Espíritu, los 10 mandamientos y la armadura de Dios, todo se acopla, todo junto. Ok, este capítulo se debe leer en relación con Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, ¿por qué? Porque Juan capítulo 6 nos habla del pan del cielo, que es Cristo. El maná del cielo es un tipo de Jesucristo. El pan de la vida también ilustra a la palabra escrita de Dios, de los que el pueblo peregrino de Dios se alimenta día tras día. En Mateo capítulo 4 y el versículo 4 nos dice así, Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Más bien, hermanos, el pan diario no es solamente, hermanos, el pan que Dios nos da para comer, la comida, sino que también la palabra de Él. Es algo que usted y yo, como hijos de Dios, debemos, hermanos, debemos alimentarnos con ella diariamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. El maná explica quién es Jesús. En Éxodo capítulo 16, el versículo 15 nos dice así, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. La palabra hebrea, mana, significa ¿qué es? ¿Qué es? La declaración de los judíos cuando no pudieron explicar esta nueva comida que Dios había enviado. Grande es el ministerio de la piedad, escribe Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, nos dice así, y indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se manifestó en la carne, hermanos. Considera cómo el maná representa a Jesucristo. Primeramente vemos, hermanos, su humildad. Su humildad. En Éxodo capítulo 16, el versículo 14 nos dice así, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del diestro una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Era pequeño, lo que habla de su humildad, pues se hizo un bebé y incluso un sirviente. Su naturaleza eterna, era redonda, lo que nos recuerda al círculo, símbolo de su eternidad, porque Jesucristo es Dios eterno. En Juan capítulo 8, el versículo 53 al 59, Juan capítulo 8, el 53 al 59 nos dice así, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dices que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Hermanos, el maná habla de su santidad. El maná habla de la santidad de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 16, el versículo 31, nos dice así, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Era blanca, un recordatorio de su pureza y ausencia del pecado. Él es santo, Hijo de Dios. Su dulcera fue dulce. Prueba y ve que el Señor es bueno. En Salmos capítulo 34 y el versículo 8, miren lo que dice, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En Números capítulo 11, el versículo 4 al 8 nos dice así, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos daría comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto del balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedillo. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en calderas, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros,
y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cabe señalar que en Números capítulo 11, el 4 al 8, nos dice así, que la multitud mixta que acompañaba a los judíos no apreciaba al sabor del maná, sino que pidió los puerros, cebollas y ajo de Egipto. No se conformaban con un simple maná. La molían, batían y horneaban, pero luego sabía a aceite y no a miel. Aquí hay una lección espiritual para nosotros. No podemos mejorar la palabra simple de Dios. En Salmo 119, versículo 103, nos dice así, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Su alimento de nosotros fue satisfactorio y fortalecedor, pues la nación vivió de maná durante casi 40 años. Todo lo que necesitábamos para alimentarnos espiritualmente es Jesucristo, el pan enviado por Dios por el cielo. Debemos devorar el pan que nunca nos dejará hambrientos. Hermanos, les voy a pedir, en sus vidas diarias, no solamente se alimenten del pan que Dios nos da, así la comida, pero aliméntese, hermanos, con la palabra de Dios. Así como le gusta sentarse a comerse unos tacos, unos blanquillos, lo que sea. Así diariamente, abra su Biblia, lea, estudie, busque la voluntad de Dios para su vida. Lea la palabra de Dios, hermanos, para aprender quién es Dios. Hermanos, ya sé que muchas veces no deseamos hacer esto. Nos aburre. Ay, hermano, es que estoy muy cansado. Es que es algo, ok. Hermanos, ¿qué tanto tiempo piensa usted que puede seguir viviendo sin comer comida? Ahora, hermanos, piensen esto. ¿Qué tanto puede vivir su espíritu sin alimento, sin la palabra de Dios? Por eso es que muchas veces, como hijos de Dios, fracasamos. No estamos alimentados, estamos débiles. Viene Satanás, nos empuja, nos caemos, no hay victoria. Sin la palabra de Dios en mi vida, no hay victoria, hermanos. Hermanos, gracias por su atención. Hasta que nos encontremos otra vez por medio del podcast. Sean bendecidos, díganle a alguien de Cristo. Y como siempre les digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Bendiciones.